Hoy estoy súper feliz y emocionada de compartir con ustedes y compartir con una amiga que es una mujer de Dios que he conocido hace como 17 años, justo estábamos hablando. Lilian está pastoreando en la iglesia Más que Vencedores. Es una iglesia en Asunción, Paraguay, y realmente he visto, observado muchas veces el proceso y el crecimiento que has tenido, Lilian, y también me imagino que han sido muchos los procesos de maduración, de esperas en el Señor y de avances desde adentro para afuera. Y realmente yo admiro mucho toda tu sabiduría, admiro cómo has permanecido en los caminos de Dios a través de los tiempos, y realmente estoy súper emocionada de poder crear juntas este espacio y que vos nos compartas. Bienvenida hoy al programa. Gracias, Adela. Sí. Gracias por esta presentación también. Sí. Para mí es un placer poder compartir. Hace tanto tiempo que ya habíamos marcado, Sí. esperado este tiempo. Y bueno, Dios ha sido fiel con nosotros porque no ha sido tampoco muy fácil el camino, Así ¿verdad? A veces la gente idealiza mucho a los que estamos en el liderazgo. La gente piensa que las cosas son fáciles, que parece que siempre estamos levitando, ¿verdad? Sí. Estamos ahí en el tercer cielo, pero en realidad también vivimos desafíos, como toda mujer, desafíos bastante fuertes que, como estábamos mencionando hace rato, nos sentimos dentro de un horno, pero hay un producto, hay una receta, hay una temperatura, hay un tiempo que estar en el horno y hay un resultado, y todo ello está llevado por un chef profesional. Ay, qué lindo. Que es nuestro Señor, ¿verdad? Sí. Y eso somos, una receta de un gran profesional que sale un resultado conforme su voluntad. Amén. Me reí cuando vos lo dijiste hace rato, porque justo esta mañana estaba preparándome para venir acá y estaba hablando con el Señor y me estaba quejando de por qué me eligió a mí para las pruebas, para la temperatura para ser su específica. mejor guerrera. Sí. Y estaba quejándome por ahí, o estaba preguntándole, ¿por qué a mí, verdad? Y yo creo que a todos nos pasa eso en estos No te procesos sientas con sola, el Señor. no te sientas sola, no Sí. sos la única. Las que nos están escuchando también se sienten así. Sí, es como que, ¿por qué me tocó a mí esta cruz o este desafío, esta prueba? Y yo creo que, para mí, una cosa que a mí me ha ayudado mucho, Lilian, en este proceso y de permanecer, ha sido justamente escuchar de otras personas que también han pasado por procesos, también están confiando en el Señor, están esperando en el Señor, están eligiendo todos los días creerle a Dios. Ajá. Y han permanecido, y eso es algo que también me ha mantenido a mí en el camino, ¿verdad? Entonces creo que esto va a ser muy bueno hoy. Sí. Estoy súper feliz por Nuestro tema momento. es un tema trascendental para la Sí. calidad de vida que vamos a tener. Tenemos una sola vida, Adela. Dios nos dio, nos concedió el don de la vida. Tenemos un solo escenario en donde desarrollarnos como persona, ¿verdad? Sí. Tenemos años donde Dios tiene paciencia, una paciencia maravillosa hasta llegar a un resultado. Y nosotras tenemos que tener la capacidad de interpretar los tiempos de Dios para nosotras. Amén. Y poder ir al ritmo que Dios quiere que nos vayamos, como nos toca, el rol que nos toca en esta vida. Amén. Pero entender también que la vida es corta, la vida pasa muy rápido. Me impresiona, estamos hablando de 17 años atrás, nos conocimos, ¿verdad? Yo estaba meditando en tu vida cuando estaba viniendo justamente, y estaba diciendo, ¿verdad? Cuántas personas como vos y otras chicas, ¿verdad? Que es una vida que hemos estado caminando y hemos sido espectadores de cómo Dios ha tratado la vida de cada uno, ¿verdad? Sí. Y vos también acabas de decir que fuiste espectadora de cómo Dios también la ha tratado conmigo, ¿verdad? Pero acá estamos. Sí, acá estamos. No hemos sido destruidos. Somos como esa zarza que Moisés se encuentra en el monte, y él ve una zarza que ardía y no se consumía. Y la zarza es un arbolito cualquiera, un arbusto cualquiera del desierto, muy seco.
y que es fácil de ser consumido por el fuego. Y Dios utiliza justamente lo más simple y lo más débil, como cumple, tal y cual como dice Pablo, expresa, porque lo débil de este mundo, lo necio de este mundo, lo necio de este mundo, Dios escoge, ¿verdad? Para manifestar su fortaleza, su sabiduría, su espíritu en lo que es débil. Y nosotros, algo que a mí me ha sostenido mucho a lo largo del proceso de Dios en mi vida, Adela, ha sido ese versículo en Apocalipsis donde Dios dice a la iglesia de Filadelfia, yo sé que eres débil, yo conozco que tienes poca fuerza, pero has guardado mi nombre y no has negado, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Y acá, y luego le dice que por su fidelidad en eso, en guardar su palabra, en amar su palabra, amarle a Cristo, le dice, yo te pondré como columna en la casa de Dios. Y la columna es lo más fuerte que existe dentro de la estructura de un edificio. Vos no entrarías en un edificio que no tenga columna, porque cualquier tipo de inestabilidad geográfica, y vos sabes que eso se viene todo para abajo. Y nosotras nos sentimos así. Sí. Esa es la realidad humana en el ser humano. Yo me siento súper débil, yo me siento, siempre digo que la Biblia dice la verdad. Le digo a mi familia, le digo a mi esposo, yo soy un vaso frágil. Las mujeres somos un vaso frágil, no nos engañemos. Sí. Ahora, la fortaleza que una persona puede ver en nuestras vidas es porque Dios ha convertido esto débil, esto frágil, esto necio, ha convertido en su columna porque Él lo ha querido. No es algo normal, no es algo natural. Es Dios en nosotros en un proceso de vida. Así mismo es su gracia. Yo, o sea, mirando atrás en todos estos años que nos conocemos nosotras, realmente yo digo así, me llena de emoción pensar que realmente es su gracia solamente que nos sostiene. Como vos decís, somos débiles, somos tan humanos y somos tan capaces de caer, ¿sí? Pero Él nos ha sostenido. Y eso por un lado. Por otro lado, y yo siempre digo esto, que yo tenía abuelitos que cumplieron, mi abuela cumplió 103 años, Lilian, y mi abuelo cumplió 98 antes de fallecer. Pero los dos tenían una forma de estar agradecidos siempre. Vos le preguntabas, ¿cómo estás? O algo así, y siempre estaban agradecidos. Y yo siempre digo esto hoy, ¿verdad? Cuanto más tiempo uno vive, más me doy cuenta que ese fruto no viene a tu vida simplemente porque sí. Requiere una intencionalidad de nuestra parte, ¿verdad? Por un lado, es la gracia de Dios que nos mantiene solamente, pero por otro lado, por su gracia, Él nos da la capacidad de hacer decisiones sabias que nos van a beneficiar a largo plazo y nos ayuda a hacerlo todos los días. Por ejemplo, estar agradecido, ¿verdad? Ese fruto no es un fruto que viene natural, ¿verdad? Nuestra carne no es agradecida, pero Dios nos da la capacidad de decidir que vamos a ser una persona agradecida por su gracia. Y bueno, llegar a tener 90 o 100 años y ser una persona recordada como una persona llena de gratitud, a pesar de haber pasado por la Segunda Guerra Mundial, haber perdido nietos, haber perdido familiares, haber pasado por 1000 cosas como ellos en su caso. Todos nosotros en nuestra historia pasamos por tantas cosas, pero podemos decidir tener el carácter de Cristo también y por su gracia caminar en eso, ¿verdad? Es así. Mira, estás hablando de la madurez, ¿verdad? Sí. La madurez es el resultado de un trato, pero es un trato pensado de una manera inteligente y calculada. Yo siempre me imaginé al leer la Biblia que Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Me gusta tanto. A los 18 años yo tomé como la seguridad de mi caminar con Dios. Yo tomé ese versículo de Jeremías 29:11, donde dice, ¿verdad? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas.
Entonces, yo siempre me imaginé a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como bien dice la Biblia, era que Jesucristo es nuestro perito arquitecto, y me lo imaginaba en una mesa lleno de esos planos, ¿verdad? De los ingenieros grandes, y que ahí hay tantas indicaciones, medidas, y todo tan bien calculado de una manera inteligente, ¿verdad? Y yo siempre me imaginé que en algún momento uno de esos planos, perdón, dice mi nombre. Y que él ahí lo abrió en un momento de la eternidad pasada, y ese plano tiene mi nombre. Y está en la mano de mi Dios, y Él es el que hace el cálculo de lo que va a ocurrir en mi vida. Y es un proceso, y lleva un proceso de edificación, ¿verdad? Que como una casa, cualquier proyecto arquitectónico, ya sea un edificio, lleva su tiempo, lleva su trabajo, tiene que tener materiales buenos, ¿verdad? Tiene que tener direccionamiento del arquitecto, del ingeniero, los obreros tienen que ser responsables, los albañiles, seguir las instrucciones. Entonces después con el tiempo vemos un resultado, y y de hecho, ¿verdad? El mejor resultado no está en la apariencia de la casa. Uno ve solo la apariencia y uno dice qué linda la fachada, qué linda la puerta, qué lindo el ladrillo, pero el fundamento, las vigas, los pilares de esa casa, dice cuánto tiempo va a resistir y cuántas generaciones van a poder habitar en esa casa y se van a beneficiar de ese arduo trabajo que alguien anticipó en el proceso. Wow. Yo decidí en mi vida pasar por ese proceso de madurez, que no es fácil. El proceso de madurez implica elementos que son bastante duros para el ser humano, y resulta como lo que siempre decimos, te gusta la gloria de esa persona, pero su historia, ¿verdad? Ahí está. ¿Cómo está la historia de esa persona, su día a día, sus desafíos, lo que tuvo que ceder, lo que tuvo que renunciar? Decisiones que hizo cuando nadie estaba mirando, ¿verdad? Ahí está. Sí. Decisiones, determinaciones en el corazón. Sí. Y bueno, dentro de ese proceso de madurez, yo creo que hay varios elementos, pero entre ellos quiero salvar, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar de lo que puede llevarnos a la madurez. Una de ellas es definirme bastante lo que yo quiero y lo que yo no quiero ser. Tener definido, yo Lilian, ¿qué tipo de mujer quiero ser? Y eso es importante, Adela, porque hoy en día en las redes sociales nosotras las mujeres podemos ver tantas propuestas de modelo de mujeres, ¿verdad? La empresaria, la modelo, la intelectual, la coaching, la cocinera, la que da instrucciones de cómo comer, cómo educar. O sea, tenemos tantos modelos. Sí. Nos aportan bastante muchas de ellas. Algunas creo que dejan mucho que desear, ¿verdad? Sí. Aún así tienen muchos y miles de seguidores, ¿verdad? Y de me gusta, porque evidentemente escoger un punto de referencia está difícil para la mujer hoy en día. Hay mucha confusión de cuál es el tipo de mujer, como dice la Biblia. Van a la hermosura, ¿verdad? Sí. Engañosa la gracia, pero la que teme a Jehová, la que teme a Dios, la verdadera belleza, la que está interna, ¿verdad? Esa es la que va a ser alabada por Dios. Y hoy en día tenemos una generación de mujeres que están buscando mucho la alabanza humana, la aceptación social, la fama, el ser prominente, el resaltar en medio de todas y de miles. Y no nos damos cuenta que Dios ya tiene un diseño original para nosotras, que en vez de estar buscando, ¿verdad?, una referencia muchas veces ya mutada, pervertida, modificada y engañosa, porque no nos lleva a la plenitud. ¿Cuántas mujeres que hoy en día son referentes? Busca su vida íntima, busca lo que define verdaderamente el éxito, como lo es, por ejemplo, la estabilidad en la familia, las relaciones interpersonales dentro del hogar. Hace poco mi marido, estábamos hablando acerca de la felicidad, y yo le dije a mi esposo,
Mira, yo creo que la felicidad es tu casa, la felicidad es tu hogar, la felicidad es tu familia. Y yo, como muchas mujeres, he pasado por crisis familiares, yo he pasado por crisis matrimoniales, he pasado por crisis personales conmigo misma. Pero hay algo que yo he establecido en mi vida, Adela. Yo he definido qué tipo de mujer quiero ser. Sí, Yo he wow, eso es definido eso. poderoso. Y a pesar que he tenido mis tropiezos en el camino, he tenido mis debilidades, como dije en el principio, ¿verdad? Porque yo estoy dentro de ese paquete que la Biblia dice, lo necio, lo vil, lo débil del mundo escogió Dios. Yo soy de ese paquete. Sí, Y yo dependo somos. 100% de mi Dios porque me considero demasiado dentro de ese paquete. Pero Dios ha sido fiel y en muchas veces, muchos momentos de mi vida, yo he sentido realmente el fuego de esta zarza débil, ¿verdad? Yeah. Que ha ardido, pero no me consumió. He pasado por procesos del fuego que ardía, pero lejos de ser consumida, si bien he sentido que Dios consumió a una Lilian que no debe de existir, ha quedado la Lilian que debe de existir. Me encanta lo que estás diciendo y bueno, ahí surge una pregunta que tengo y creo que esto es muy importante para las mujeres también que van a estar escuchando. ¿Qué tipo de cosas decidiste que querés ser en tu vida o cuáles son características de una mujer que se permite tratar por Dios y se permite estar en un proceso de maduración o de madurar en Dios? Bueno, a los 17 años yo tomé esa decisión de qué mujer quiero ser. Yo tenía muchas ganas en mi adolescencia, de verdad, de ser instruida. Yo quería, de hecho, todos los adolescentes tienen muchas ganas de tener un punto de referencia y comenzar a seguir esa línea y empezás a buscar los tips, ¿verdad? ¿Qué come? ¿Qué ejercicio hace? ¿Cómo se viste? Sí. O sea, todos esos elementos que en cierto aspecto muy humano y muy carnal va definiendo tu identidad y así vas construyendo, ¿verdad? Sí. Y la verdad que yo llegué a conocer a Dios en un momento de mi adolescencia donde yo había consumido todas las revistas habidas por haber de la época, Vanidades, Cosmopolitan, Tú, en donde te decía todo, te daban los tips, ¿verdad? Cómo conquistar a un hombre, cómo saber que una mujer es empoderada, ¿verdad? Y yo seguía todos los tips. La verdad que yo fui educada de manera muy secular en esa etapa de mi vida, habiendo yo de niña he recibido mucho de la iglesia, pero tuve ese tiempo de contaminación, por decirlo así. Y a los 17 años yo me encuentro con la Biblia. Y la Biblia me dio tanta cachetada, ¿verdad? Porque yo veía y me daba cuenta el que es genuinamente honesto, sincero, Adela, tiene que darse cuenta que las mujeres o los hombres que están siguiendo al pie de la letra el guión de este mundo, de lo que ofrece este mundo, no ha encontrado plenitud ni llenura. Por favor, seamos sinceros. En muy poco tiempo de mi juventud yo he estado consumiendo lo que el mundo ofrece, lo que es el secularismo. Y lo consumí y no, si bien no he probado todo lo que el mundo ofrece, pero he visto muchas cosas estando ahí en el campo de batalla. Decidí y decía yo, no, esto yo no quiero, hasta acá, ¿verdad? Y me medía. Pero yo vi con mis ojos y hoy este año estoy cumpliendo 26 años de servicio al Señor, de escuchar historias, de ver lágrimas. Yo no conozco una persona que venga de ese guión que el mundo te ofrece, que sea pleno, que sea lleno y que diga soy realmente feliz, o que mi familia es sólida, mis hijos están enteros, mi matrimonio está entero. No, hablando de sinceridad, los creyentes pasamos por grandes golpes porque somos pecadores y también cometemos grandes errores. Por supuesto que nuestros matrimonios tienen golpes, nuestros hijos tienen golpes, pero como dice la Biblia, Jesús mismo dio la comparación entre un hogar que es construido sobre la roca, es decir, sobre Cristo, y aquel que es construido en la nada, que es la arena.
Y eso representa el sistema de este mundo. Y una cosa es pasar los desafíos de este mundo, las batallas y los tropiezos de este mundo que uno comete con Cristo y sin Cristo. Es muy grande la diferencia. Sí. Yo puedo decir, como vos hoy dijiste, ¿por qué me toca esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Sin embargo, Adela, ¿cuántas cosas Dios permitió en tu vida, en mi vida, en la vida de las mujeres que nos están escuchando? Y acá estamos. Sí. Acá vos estás sirviéndole al Señor y yo Sí. también. Sí. Hemos pasado por crisis terribles, pero acá estamos. Nuestro punto de referencia ha sido la palabra de Dios. Amén. ¿Qué mujer yo decidí ser? Y estoy en esa construcción, como hablé al principio de construcción de edificio. Sí. Es la mujer que la palabra de Dios nos instruye, nos muestra, ¿verdad? Mi referencia, Proverbios 31. Que a mí me confronta, porque sigo leyendo ese capítulo de Proverbios 31 y digo, yo no soy esa mujer aún. Hay muchas cosas que sí digo, me evalúo Sí. y digo, sí, estoy alcanzando, pero al final me consuela en el corazón saber que cuando Lemuel escribe ese guión, ¿verdad? Del tipo de mujer que agrada a Dios, es una mujer ya procesada toda su vida. Wow. Hay un resultado. Sí. Qué poderoso y qué importante esto de hacer estas decisiones y ser intencionales con nuestras vidas. Porque así como dijiste al inicio, tenemos una vida. Y abrimos y cerramos los ojos y pasaron 17 años. O sea, parece exagerado decir eso, pero realmente el tiempo pasa y tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien, digamos así, y hacer las cosas de la forma como Dios nos dirige a que lo hagamos. Y entonces es como que eso también creo que parte de este proceso de madurar es entender eso y ser intencionales con nuestras vidas, así como estuviste hablando todo este tiempo, que vos decidiste, o sea, qué tipo de mujer querías ser y empezaste a construir de acuerdo a eso. Y claro, estamos en proceso, vamos a estar en proceso hasta que lleguemos a la gloria, ¿verdad? De Dios en su presencia para siempre. Pero ese proceso es tan importante, tan valioso, y creo que hoy esto es algo que podemos rescatar de este podcast, de este tiempo juntas, es que debemos de mirar la palabra de Dios y realmente hacer decisiones concretas para nuestras vidas. No dejar que pase el tiempo. Inclusive, hablando hoy contigo, yo me siento confrontada y desafiada de seguir siendo intencional, porque no importa si estás empezando en el camino del Señor o si tuviste toda tu vida en los caminos del Señor, como en mi caso. Yo crecí en un hogar cristiano, yo decidí desde muy joven que yo quería seguirle a Cristo, pero yo siempre tengo que renovar mis votos con el Señor, siempre tengo que mirarme al espejo junto con el Espíritu Santo y decir, ¿estamos bien o estamos empezando a desviar así? Pero porque vos podés empezar a desviarte así de poquito, pero pasa el tiempo y vas a terminar en otro lado. Entonces es como que esa intencionalidad, es decir, conforme a tu palabra, Dios, escudriña mi corazón, mostrame lo que hay en mí, que no te agrada, y llévame por los caminos tuyos para mi vida, ¿verdad? Así como dijo el salmista David. Entonces, sí, quisiera preguntarte también si quisieras dejar algunas palabras a las mujeres que están escuchándonos hoy, algunas palabras de ánimo o direccionamiento para sus vidas en este tiempo. Asimismo, voy a tomar como punto de referencia esa palabra que dijiste, intencionalidad. Las mujeres de hoy estamos tomando el prototipo de imagen o de mujer que se presenta en las redes sociales. En mi época de adolescencia yo lo hacía con las revistas, ¿verdad? Sí. Que hoy se cambiaron a hacer las redes sociales. Y yo creo que tomamos eso como un espejo, pero yo quiero hacerle este desafío a las mujeres, que ellas tomen como su espejo la palabra de Dios. Recalcar mucho en eso. Sí. Que esa sea tu hoja de ruta. Que la Biblia, la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios.
Entérate, la palabra de Dios es la mente de Dios. Cuando vos abrís la Biblia, vos estás abriendo la mente de Dios. Yo a veces pienso, ¿por qué será que nosotras las mujeres no pensamos qué Dios piensa de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuáles son los planes que Dios tiene para mí? ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué yo nací en este país? ¿Por qué yo nací en esta familia? ¿Por qué estoy acá y no estoy allá? ¿Por qué no soy esa persona que está allá en la calle y estoy acá? Hacernos preguntas que nos lleven a una profunda reflexión del propósito y las profundas reflexiones respecto a uno mismo. Dejarles el desafío de cuestionarnos a nosotras mismas si estamos o no caminando dentro del diseño que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios es el manual, un reloj, un televisor, una máquina, cualquier aparato trae consigo un manual. Y ese manual fue escrito por el que diseñó ese aparato. Ese manual te dice para qué sirve, cuál es su calidad, cómo debe ser tratado para su calidad de vida, de existencia, cuáles son los cuidados para que no venza rápidamente. Nosotros tenemos un manual, la mujer tiene un manual de vida y es la palabra de Dios. Y a veces nosotras estamos a la aventura tomando decisiones sin haber leído el material y quemamos nuestro aparato, quemamos nuestra vida. Sí. Y una sola vez somos niños, una vez solamente somos adolescentes, somos jóvenes, somos mujeres adultas y seremos ancianos. Y en la Biblia está la hoja de ruta y el consejo de parte de nuestro creador, de esta máquina que crea cohetes, que crea naves espaciales, que crea televisor, que aparatos inteligentes, que inteligencia artificial. Este aparato que crea todo eso tiene un creador con una inteligencia superior que nos diseñó para el verdadero éxito. Y eso solamente lo podemos tener como mujeres si caminamos con nuestro creador, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el desafío y el aliento. No renuncien a sí mismas. Amén. Cuando más te sentís perdedora, débil, fracasada, corre a Dios. Amén. No hagas lo que hizo Adán y Eva, que corrieron y se escondieron de Dios. No corras de Dios, corre a Dios. Porque mientras que Adán y Eva corrieron de Dios a esconderse de Dios, Dios bajó de su trono, bajó a la tierra, descendió al jardín y corrió al hombre y le llamaba por su nombre. Y hoy Dios le está llamando por su nombre a cada una de las personas que están escuchando este podcast. Y Dios te está diciendo, salí de tu escondite, salí de tu cueva, salí de todo lo que estás tapando con esas hojas de higueras, tus estudios, tus éxitos humanos, tu reino personal que estás construyendo por ahí, tus sueños. Dios tiene una vestidura y un camino perfecto para cada una. Amén. Amén. Muchas gracias, Lilian. Qué perfecto. Un placer. Qué hermoso mensaje. Yo creo que ese es nuestro mensaje hoy. Corre a Dios. No te escondas de Él. Corre a Él. Corre a Dios. Y permanece en Él. Así es. Con intencionalidad. Y bueno, sus caminos son perfectos. Sus planes son perfectos. No son como los nuestros. Son perfectos. Y para una cosa que me encanta y que Dios me dijo en un momento, cuando yo estaba así, Señor, no aguanto más estos procesos, ya quiero desistir, ¿verdad? El Señor me dijo, vas a mirar atrás, vas a llegar al final de tu vida, vas a mirar atrás y vas a poder decir que nada bueno retuve de vos porque me amaste. Y esa palabra, ¿verdad? Porque a veces somos tan momentáneos, estamos en el momento, no estamos bien y corremos del dolor, corremos de la vergüenza, corremos de la insatisfacción de nuestra situación actual. No queremos estar, queremos salir del dolor o de la incomodidad. Pero Dios, a veces con el Señor tenemos que quedarnos en esos lugares, permanecer, permitirnos ser tratados por Él y confiar de que el final de nuestra historia vamos a mirar atrás y vamos a ver que Dios no retuvo nada bueno de nosotros. Así, porque Él es bueno. Mismo, Adela, así es. Es así. Confiemos en Dios. Sí. Lo que es imposible para el hombre, dijo Jesús, es imposible para Dios. Es posible para Dios, perdón. Amén. Es posible. Y sabes qué, Adela, yo siento en mi corazón, hay mujeres que durante mucho tiempo caminaron con Dios y cometieron errores quizás graves en su vida y eso hizo que les afectara en su autoestima y se consideran
no aptas para seguir a Cristo más o volver. Y yo siento decirle a esas mujeres que de alguna manera se han apartado del camino de Dios, vuelve a casa. Amén. Tu Padre te está esperando. Amén. Lo siento de corazón decirlo. Sé que hay mujeres que están escuchando que esta palabra tiene que ser para ellas. Vuelve a casa. Tu Padre te está esperando con ropa nueva, te está esperando con un nuevo anillo, con calzados nuevos. Y Él está esperando el día de la fiesta, que es tu regreso a casa. Eso siento decirlo. Amén. Hermoso. Oro a Dios que esta palabra sea contundente para el cambio de la historia de muchas mujeres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias por compartir este tiempo con nosotros hoy.